Pues es un sector bueno, que tenemos visibilidad de ingresos, que tenemos esa cobertura con la inflación, estamos positivos. Estamos positivos también en sectores como el de transición energética, energías renovables, ¿no? Por ese cuello de botella que existe en la inteligencia artificial, en esa construcción de centros de datos. Hay más demanda de energía, no hay energía suficiente, ¿no? Proveedores de esa energía suficiente, pues es una buena manera más barata de jugar ese, si quieres, play de la inteligencia artificial de una manera en la que hay menos consenso, ¿no? Bueno, pues yo creo que son dos temas, dos sectores que pueden complementar bien carteras, evidentemente diversificadas, pero donde encontramos ahora mismo bastante valor. Bueno, yo creo que hay que irse un poco a lo que te ha dado en general la renta variable históricamente, ¿no? Que es ese 8, 9, 10%, ¿no? Y bueno, ver dónde está ese Ester o ese Euribor a 12 meses, ¿no? Que puede estar en torno al 2, 2,5. Y entonces, bueno, pues eso matemáticamente te lleva a unos 600 puntos básicos, ¿no? Que es lo que le tienes que exigir a la renta variable por el riesgo que estás asumiendo. Si bien es verdad que, oye, pues a lo mejor le puedes exigir una prima de riesgo adicional ahora mismo, ¿no? Por todo lo que está pasando, pues te puedes ir a un poco más, ¿no? A 700, 800 puntos básicos. Eso, desde nuestro punto de vista, debería ser lo mínimo que le tienes que exigir a un activo como la renta variable para invertir en él. Si bien es verdad que, oye, en un monetario prácticamente no estás cubriendo la inflación y la renta variable pues está teniendo un retorno extra, ¿no? Pero en una cosa pues tienes certidumbre de que vas a tener esa rentabilidad y en el otro no, ¿no? Entonces, bueno, ese mínimo sí que hay que exigírselo. Bueno, yo creo que hay varias herramientas, ¿no? Que te desagregan esos retornos, ¿no? Oye, pues si está expuesto a un factor concreto, ¿no? Que puede estar más en value, más en growth, o sea, los factores que todos conocen, pero bueno, también es verdad que hay, bueno, muchos gestores que se mueven, ¿no? Dentro de los factores y son más flexibles, ¿no? Que son los que a lo mejor pues puedes asignar, oye, pues de dónde vienen los retornos, exactamente por qué este gestor lo está haciendo mejor versus sus comparables. Entonces, bueno, te tienes ellos mismos, si tú analizas un fondo, les puedes pedir cuál es su atribución de retornos, ¿no? Entonces, pues ahí ves si ha sido un componente de, oye, pues han tenido una visión más positiva de un sector en concreto, que ese sector ha sido el que mejor lo ha hecho, pues ahí tienes un indicador, ¿no? Pues ha hecho una apuesta sectorial. Si ha sido más, oye, pues no, ningún sector le ha aportado más que otro, ha sido pues la elección de esas compañías dentro de los sectores, pues a lo mejor sí que ha tenido más habilidad de generar alfa, pues por la selección de compañías, ¿no? En vez de por la selección sectorial. Entonces es importante cogerte un periodo largo de tiempo para analizar de dónde viene esa rentabilidad extra que tienen unos fondos, o sea, unos gestores frente a otros, y entonces, bueno, pues ahí te puedes hacer una idea de, oye, pues es que estructuralmente genera rentabilidades extra, alfa, por la selección de compañías, o es que se suele mover bien en aquellos sectores que lo hacen bien, ¿no? Es un poco... Pero bueno, todo es bastante medible con las herramientas que tenemos hoy en día. Bueno, ese es el gran hándicap que tienen los mercados privados, ¿no? Que tú puedes más o menos saber cuándo entras, pero no cuándo sales, ¿no? Si hablamos de vehículos completamente ilíquidos, pues tienen una madurez y, bueno, pues no sabes cómo estará el mercado dentro de 7, 8 o 10 años, ¿no? Y en el caso de deuda privada, bueno, pues los periodos son algo más cortos, pero también tienes poca visibilidad sobre qué es lo que va a pasar cuando los gestores tengan que liquidar sus fondos, ¿no? Entonces eso es un primer hándicap que hay que valorar, que lo estamos viviendo ahora, ¿no? Después del periodo más en el private equity, que, bueno, con la subida de tipos, pues hemos visto cómo se han desacelerado dramáticamente las desinversiones. Y ahora en el crédito privado, por lo que estamos viendo, ¿no? Es con esa sobreexposición que hay a software y ese pánico que se ha generado en el mundo inversor y esa petición de reembolsos, ¿no? en muchos vehículos semilíquidos. Bueno, pues está un poco en todos los periódicos, en la prensa
financiera, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que ser muy conscientes de ese riesgo, ¿no? Y además el pánico es incremental. Tú ves que ha habido oleadas de ventas en tu fondo, pues al trimestre siguiente en el que tú potencialmente podrías salir, pues te pones otra vez a la cola, ¿no? Entonces, la manera de mitigar eso es, pues hacer cada añada, ¿no? O sea, al final, oye, pues periodificas y te llevas la media de los retornos de ese activo. Entonces, bueno, pues hay veces que entrarás mejor, hay veces que entrarás peor. Y la segunda, que es la que nosotros utilizamos más, oye, pues cuando hay periodos mejores de entrada después de crisis, que el activo está más barato y tal, pues es donde congregas un poco tu allocation, ¿no? Y bueno, cuando entras en teoría barato en un momento bueno, pues bueno, da un poco más igual, ¿no? Cuando salgas, ¿no? Porque el diferencial en teoría debería estar a tu favor. Bueno, es una pregunta complicada porque siempre valorar cuál es bueno, pues el nivel teórico al que debería cotizar una divisa frente a otra, pues es difícil, ¿no? Y bueno, hay métricas que se pueden aproximar a dónde debería estar el dólar en términos de un montón de indicadores, ¿no? Paridad de poder adquisitivo y otra serie de métricas. O sea, es difícil, pero sí que es verdad que nosotros en los extremos, ¿no? En toda esta época en que el dólar, bueno, ha estado caro, ¿no? Medido contra esas métricas, sobre todo cuando ha estado en relación con el euro, pues cerca de la paridad, ¿no? Pues sí que era un momento para que nosotros veíamos claro, ¿no? Que no queríamos tener el riesgo de tener una divisa que no es la nuestra, sobreexpuesta en las carteras, y entonces cubríamos. Ahora que te vas acercando a niveles, estoy hablando todo el rato de euro-dólar, de 1,20, ¿no? 1,18, 1,20, bueno, pues yo creo que es más debatible, ¿no? Porque el coste de cobertura es elevado, en torno a 1,5, 1,8 al año más o menos. Entonces, bueno, ¿cuánto piensas que se va a seguir depreciando el dólar y cuánto te cuesta la cobertura, ¿no? Entonces, yo creo que ahora el debate es más interesante porque ya no está tan caro el dólar frente al euro, pero luego ahora sí que, bueno, pues hay cierto consenso a la hora de pensar que el dólar está perdiendo un poco ese poder que tenía antes en el comercio mundial, como valor refugio, ¿no? Trump insiste mucho en que quiere una divisa un poco más débil, ¿no? Para ser más competitivo en su sector exterior. Entonces, bueno, sí que hay un viento un poco de cola sobre esa depreciación del dólar, pero bueno, manteniendo un poco ese valor neutral que debería estar en torno a, no lo sé, entre 1,25, 1,30, ¿no? Más o menos, pues todo lo que se acerque ahí, como el coste de cobertura es elevado, pues hay que replanteárselo, ¿no? Oye, pues me merece la pena pagarlo si no creo que se deprecie 1,7% al año, ¿no? De aquí en adelante. Pues bueno, eso es un poco lo que tiene que barajar el inversor. Pues buena pregunta. O sea, al final tu decisión es, oye, el mercado es eficiente a medio y largo plazo y valora bien los negocios y cómo están representados en los índices, pues bueno, pues evidentemente vas a irte a gestión pasiva, ¿no? Y te expondrás de la manera en la que estén conformados los índices, ¿no? Esa es un poco la visión generalista de casi todo el mundo dentro del mercado. Nosotros, bueno, pues nos parece que como bien dices, hay algo de todo lo bueno que está por venir ya recogido en los precios, ya recogido en las valoraciones, y que tiene más sentido exponerte a otros segmentos, ¿no? de los índices, de los mercados, geográficos, que tienen un poco, que pensamos que tienen más valor, ¿no? ¿En qué estamos más positivos ahora mismo, ¿no? Pues bueno, nosotros vemos valor ahora mismo por ejemplo, en rates europeos, ¿no? Que no están representados prácticamente ni siquiera en los índices europeos y menos en los mundiales, ¿no? Pensamos que en un entorno en el que la inflación va a ser algo más elevada es una buena cobertura frente a ese riesgo. Están cotizando la mayoría de ellos, siempre hablamos de, oye, pues rates de primera calidad con activos prime, ¿no? En sus diferentes sectores. Están cotizando con descuento versus el valor teórico de esos activos, el valor en donde se transaccionan esos activos en el mercado privado. Tú tienes un dividendo que es creciente, que está, digamos, protegido frente a subidas de la inflación, y encima tienes ese recorrido de valor
en el activo, ¿no? Mientras se cierra el diferencial entre lo que cotiza y lo que teóricamente vale, ¿no? Pues es un sector que tenemos visibilidad de ingresos, que tenemos esa cobertura con la inflación, estamos positivos. Estamos positivos también en sectores como el de transición energética, energías renovables, ¿no? Por ese cuello de botella que existe en la inteligencia artificial, en esa construcción de centros de datos, hay más demanda de energía, no hay energía suficiente, ¿no? Proveedores de esa energía suficiente, pues es una buena manera más barata de jugar ese si quieres play de la inteligencia artificial de una manera en la que hay menos consenso, ¿no? Bueno, pues yo creo que son dos temas, dos sectores que pueden complementar bien carteras, evidentemente diversificadas, pero donde encontramos ahora mismo bastante valor.